Dios los bendiga, las bendiga a todos, a todas. Gracias por estar conectándose, sumándose en esta nueva oportunidad, esta reunión de UNLP para Cristo. Es una bendición poder estar compartiendo este tiempo. Y antes de arrancar orando, quiero compartirles una palabra y después sí cederles para que comiencen la charla a Dama, a Avi, que estuvieron la semana pasada, para hablar acerca de la situación de las mujeres, tema aborto, tema violencia, desde una perspectiva diferente. Así que antes de empezar, quería, quería compartir esta palabra que está en Oseas, capítulo 4, versículo 6, que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es tremendo el contexto en el que fue escrita esta palabra, pero creo que estas mismas palabras podrían ser del Señor hoy, ahora, en este contexto, en pleno apogeo del debate por el derecho al aborto, el derecho a la vida, con la cuestión de la pandemia, todo lo que está pasando a nuestro alrededor, y Dios diciéndonos: tengan conocimiento, capacítense, busquen las respuestas correctas, sean entendidos en los tiempos que están corriendo. Así que vamos a entrar con ese espíritu, con un espíritu dispuesto a continuar aprendiendo desde una base bíblica, pero asumiendo perspectivas que capaz que no tenemos, y entregando todo esto al Señor, porque sabemos que primeramente es una actividad espiritual. Así que vamos a orar para comenzar y compartir este video en todas tus redes sociales, así te pueden sumar todos tus contactos y pueden conocer más acerca de este tema. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, gracias porque podemos estar una vez más, una noche más, compartiendo tu palabra, compartiendo tu verdad. Podemos estar, Señor, como hijos e hijas en la universidad, llevando tu palabra, como universitarios, Señor, compartiendo acerca de nuestra fe, viviendo nuestra profesión a través de la fe, viendo todo desde esta óptica, asumiendo el compromiso que nos demanda la época. Y Dios, queremos ser un pueblo con conocimiento, que tome buenas decisiones, que ejerza el sacerdocio de manera espiritual, pero también amando al prójimo y entendiéndole lo que le está pasando. En este caso, Señor, la situación con las mujeres. Amado Dios, queremos alcanzar con amor a cada una de las personas que pueda ver este video, Padre, que pueda estar conectado en este momento, que pueda tener un conocido que esté pasando por una situación difícil, acompañando a una mujer en situación vulnerable, transitando un embarazo, con deseos de llegar a un aborto para evitar otras consecuencias. Dios, ayúdanos a entender mejor esta problemática y que podamos asumirlas con responsabilidad. Bendecimos al cuerpo, a tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias por las herramientas que pones en nuestras manos y gracias, amado, por esta posibilidad que tenemos a través de la tecnología de estar conectados. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, bienvenida Damaris y Avi de la Universidad de Rosario y la UNCI de Quilmes. Bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos a este espacio también. Gracias una vez más por la invitación, por permitirnos, junto con Abigail, como mujeres, como universitarias, como jóvenes, poder hablar de esta problemática. Vamos a seguir un poco hablando. El viernes pasado estuvimos hablando acerca del aborto y todo lo que conlleva esta problemática. Abordamos el aborto desde la perspectiva de lo legal, hablando del aborto como lo que es un delito que está tipificado en nuestro ordenamiento jurídico, y hoy también vamos a hablar del aborto como violencia, como una forma de violencia hacia las mujeres, pero vamos a profundizar también un poco más en lo que es la violencia, para después también seguir profundizando un poco más en la problemática del aborto. Bien, no sé si Abby querés compartir, no sé si Abby me escuchás. Bien, para que puedan acompañarnos en lo que hice en la pantalla. No sé si lo pueden visualizar bien.
Sí, cualquier Creo que cosa está avísame, si no se ve o algo, avísenme y lo voy moviendo, no pasa nada. bien, perfecto. Bárbaro, gracias, Javi. Vamos a comenzar hablando de la violencia hacia la mujer. Saben que en nuestro país la violencia hacia la mujer, además de, bueno, de todas las convenciones, las declaraciones que hay, que se hicieron justamente para erradicar la violencia contra la mujer, en nuestro país tenemos la ley 26.485. Pero antes de meternos un poquito en la ley, vamos a hablar de lo que es la violencia hacia la mujer en base a la definición que dio las Naciones Unidas, que define la violencia contra la mujer como todo acto hacia la mujer justamente que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico. Inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vía pública como en la vida, privada. Esa es la definición que da Naciones Unidas. Como les decía, en nuestro país contamos con la ley 26.485, que es una ley de protección integral que tiene como objetivo poder prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. Esos ámbitos pueden ser el ámbito laboral, puede ser el ámbito del hogar, etc. No vamos a profundizar tanto porque la ley es bastante extensa, pero sí nos importaba, queríamos poder profundizar un poquito acerca de los tipos de violencia que hay hacia la mujer. Comenzando primeramente por la violencia física. Esto se encuentra en el artículo 5 de la ley, que se refiere a la violencia física como la que se emplea contra el cuerpo de la mujer, produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física. Es decir, que son todos los actos que producen dolor, o sea, pueden ser golpes, empujones y demás que tiendan a producir un daño que afecta la integridad física de la mujer puntualmente. Después la ley menciona la violencia psicológica, que es la que causa un daño emocional y una disminución de la autoestima, o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal, o que busca degradar o controlar sus acciones, sus comportamientos, creencias y decisiones mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación y aislamiento. Incluye también la culpabilización, la vigilancia constante, la exigencia de obediencia, sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantajes, ridiculización, explotación y limitación del derecho a circular o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación. Este tipo de violencia lo podemos ver mucho en las relaciones de pareja, en las relaciones matrimoniales, en las relaciones de noviazgo. Esto de, ojo con lo que te pones, no me gusta que utilices este tipo de vestimenta. Esto habla de la manipulación, si haces esto, si vos me dejás, yo me mato, que no puedo vivir sin vos. Esta dependencia, también que va acompañada de insultos, coerción verbal, que tiene que ver con todo lo que veníamos hablando, la humillación, la deshonra, o sea, se denigra a la mujer. Esa humillación, esa deshonra a la mujer es considerada una violencia psicológica. Bien, perdón que hablo muy rápido y me agito un poco. Bien, después seguimos con la violencia sexual, que según lo que define la ley es la acción que implica la vulneración de todas las formas, con o sin acceso carnal, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza, intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio, porque saben que también dentro del matrimonio se puede dar una situación de violación en que la mujer no desea, no consiente la relación sexual y es obligada a ello,
sigue diciendo la ley, o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, la explotación, la esclavitud, el acoso, el abuso sexual y la trata de mujeres. Todo eso es lo que implicaría la violencia sexual, es decir, es lo que le impide a la mujer decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva. Bien, después, en cuarto lugar, tenemos la violencia económica y patrimonial. Este tipo de violencia es la que pretende ocasionar un menoscabo en los recursos económicos de la mujer a través de diferentes acciones. La ley enumera varias de ellas. Una es la perturbación de la posesión, la tenencia o la propiedad de los bienes, o sea, no se le permite a la mujer disponer libremente de sus bienes, o se perturba su habitación. La pérdida, la sustracción, la destrucción, la retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos patrimoniales. Esto ya incurriría en lo que es robo claramente, daño, pero también es considerado una forma de violencia hacia la mujer. También la ley habla de que es una limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna. Esto es cuando el hombre toma las decisiones sobre los bienes materiales de la mujer, sobre los recursos económicos, cuando no le permite decidir, cosa que a la hora de decidir qué hacer con el dinero, sobre todo si es dinero en conjunto, que se ganó en conjunto, que es parte de los dos, más si son un matrimonio, lo ideal sería es que justamente entre los dos puedan decidir qué destino darle a ese dinero, en qué gastarlo, pero cuando el hombre es solo el que decide y no le permite a la mujer disponer y limita los recursos económicos y limita la satisfacción de sus necesidades básicas, se considera como otro tipo de violencia. Bien, y por último, tenemos la violencia simbólica, que muchos tal vez se van a sentir identificados. Después en el Zoom, a partir de las 11 que vamos a poder debatir en el Zoom, me gustaría escucharlos, a ver si en alguno de estos tipos de violencia lo han visto reflejado tal vez en sus hogares, en sus ámbitos laborales, en la calle y demás. Bien, la violencia simbólica es la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Esto tiene que ver un poco con el tema de tal vez los roles, lo podemos ver en el hogar, que es donde se dan los mayores casos de violencia, en esto de que la mujer antes se acostumbraba, ahora ya estamos en otros tiempos y ya no es tan así, pero antes la mujer era la que se tenía que quedar en su casa criando sus hijos, solamente el hombre era el que podía trabajar, la mujer no podía trabajar, o la mujer no podía estudiar, sino que solamente se tenía que dedicar a la crianza. Esto de que la mujer es la que siempre tiene que lavar los platos y el hombre se va a mirar un partido de fútbol o a dormir. Entonces, como asociar las tareas domésticas exclusivamente al rol de la mujer, eso también es una forma de formar un estereotipo de la mujer, o tal vez algunas de nosotras nos ha pasado, a mí me ha pasado en la calle, manejando, que tal vez nos han mandado a lavar los platos y esas cosas. Bueno, eso se considera también un tipo de violencia simbólica. En mi caso particular, a mí me causa gracia, no me lo tomo mal, pero hay mujeres a las que les afecta mucho, y es considerado un tipo de violencia. Bien, lo que yo también quería aportar en base a esto, es que la violencia se da a partir de que hay desigualdad entre hombres y mujeres. Y acá, bueno, un poco más metiéndonos en profundidad el tema, o sea, nuestra intención no es tomar la postura del feminismo que tiene sobre el tema de la violencia hacia la mujer, justamente porque nosotras no nos consideramos ni superiores ni inferiores a los hombres, entendemos que tenemos funciones diferentes, que somos diferentes entre hombres y mujeres, pero
no hablamos de violencia hacia la mujer desde un lugar de rencor, desde odio hacia el hombre, como lo pretende el feminismo. Como verán, como dice en la pantalla, nosotros hablamos de violencia hacia la mujer y no de violencia de género. ¿Y por qué esto? Hablamos de violencia hacia la mujer y no violencia de género, justamente porque entendemos que ser mujer no es una opción como lo es el género. El género te permite ser lo que vos decías ser, pero hablamos de la mujer como la mujer por su sexo biológico. O sea, nosotros creemos en el sexo hombre-mujer y nos referimos a la mujer por su naturaleza biológica. Es por eso que no hablamos de la violencia de género, o aunque hoy en día se considera la violencia hacia la mujer como violencia de género. Hablando también un poquito de lo que les decía, el tema de la desigualdad que se da entre los hombres y las mujeres, podemos entender, como decía antes, que tiene origen en el hogar, en el ámbito intrafamiliar, que es donde justamente se da la primera impresión de cuál es el rol que cumple la mujer. Entonces, los niños que crecen en ese entorno captan eso y lo terminan considerando natural. Entonces, terminan asimilando que es natural, que la mujer es la que tiene que hacer los quehaceres de la casa, y que el varón es el que puede irse a tomar algo con sus amigos o sentarse a ver televisión y no tiene que aceptar, no tiene que colaborar en nada. Perdón. Bien, también quería aportar algunos datos que teníamos, que si bien no los pusimos en placa, algunos datos que tenemos actuales sobre la violencia hacia la mujer, que es uno de los datos es del Banco Iberoamericano de Desarrollo, que justamente lo que arrojó como resultado es que el maltrato hacia la mujer se da en un 70%, perdón, que el maltrato hacia la mujer se da en un 70%, y que el maltrato entre ambas partes o sea, entre ambas partes me refiero entre hombre y mujer, es del 27%, y hacia el hombre es entre un 2 y 3%. O sea, lo que quiere decir esta estadística es que es mayor la violencia que se ejerce hacia las mujeres y no hacia los hombres. Pero también entendemos que hoy en día el hecho de que un hombre vaya a denunciar no es frecuente. O sea, que un hombre vaya a denunciar que fue víctima de violencia de parte de una mujer no es algo común. Entendemos que hay muchos hombres que no denuncian justamente porque tal vez justamente porque no se les puede creer, porque tienen vergüenza, porque muchos de ellos pueden sufrir burla, y demás, como he tenido conocimiento de casos de esposos que han querido denunciar a sus esposas y en las comisarías se les han burlado, se han reído de ellos. Entonces esto hace que los hombres no denuncien tanto como las mujeres. Pero bueno, hoy también nos queríamos enfocar un poco más en lo que es la violencia hacia la mujer. Bien, y otro dato importante que tenemos acá de Argentina es que una de cada cinco parejas, perdón, que en una de cada 5 parejas hay violencia. Una de cada 3 mujeres sufrieron violencia y el 42% de los asesinatos de mujeres lo realizó sus parejas. Y esto quería hablar brevemente sobre lo que es el femicidio, una palabra que escuchamos muchísimo. Esperen que voy a ir un poco más despacio, porque me apuro mucho por el tiempo, no quiero quitarle tiempo a Abigail y me apuro un poco. Bien, quería mencionarles un poquito de qué es el femicidio, que es una palabra, es un término que escuchamos muchísimo hoy en día. Y justamente nosotros en la facultad, yo estudio abogacía en la UNR, y justamente hace poco cursando procesal penal, nos preguntaban, analizando el caso de una mujer que había sido asesinada por un hombre de una manera atroz. Este hombre la había apuñalado por la espalda, no había abusado de ella, no le había robado, simplemente le había atacado a la salida de su trabajo y por la espalda la había apuñalado. Entonces, recuerdo que en ese caso la fiscalía había establecido justamente el agravante del femicidio. Saben que
en nuestro Código Penal, en el artículo 80, inciso 11, se establece el agravante del femicidio, es decir, se habla de homicidio hacia una mujer cuando el hecho es perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. En ese caso se habla de femicidio. Es decir, que es el asesinato intencional a una mujer justamente por su condición de ser mujer. Y recuerdo que en este caso, lo que la defensa discutía era que justamente este agravante no correspondía, porque incluso el homicida había confesado que había asesinado por dinero, porque le habían prometido una suma de dinero. Este hombre era, como se dice vulgarmente, un sicario, y por esa razón la habían matado. Simplemente había hecho un trabajo, le habían ofrecido dinero para que matara a su mujer, él aceptó, la mató. Es decir, estaba el homicidio, se podía agravar por un montón de circunstancias, sí, pero no puntualmente por un femicidio, como se habla, que para mí no es femicidio, sino es un homicidio agravado por lo que establece el Código Penal, pero no justamente dicho de esa manera, porque es muy difícil probar que realmente un hombre mata a una mujer por su condición de ser mujer. O sea, eso realmente tiene que estar probado. Puede matar por un montón de circunstancias, pero es difícil justamente poder probar eso, y no es la mayor cantidad de los casos que el hombre mata. O sea, el hombre puede matar por despecho, el hombre puede matar por una discusión, el hombre puede matar justamente porque en sí ya es violento, pero no siempre se da estos casos de que lo hace exclusivamente por la condición de mujer. Pero bueno, hoy en día, lamentablemente, a todo se le dice femicidio. Incluso muchas veces cuando el homicida, quien mata, es una mujer hacia otra mujer, también a veces se habla de femicidio, y está mal. Bien, pasamos a la última placa y ya voy concluyendo, así lo de paso a Abigail. Bien, el último que queríamos hablar justamente para retomar también lo que veníamos hablando la semana pasada, es el aborto como violencia. O sea, consideramos que el aborto es violencia extrema hacia la mujer. Nosotras como mujeres defendemos a las mujeres, estamos dentro de un movimiento que defiende a las mujeres, acompaña a las mujeres, y brindamos un espacio de contención para las mujeres. Nosotras defendemos la vida desde la concepción. Por eso, toda situación que pueda provocar arbitrariamente la muerte es un acto de violencia. Entonces, consideramos al aborto como violencia justamente porque el aborto se basa en la eliminación de una vida, de la vida que está en el vientre. Yo estaba investigando sobre el tema, estaba leyendo, y veía en internet, en una página feminista, que decía que el aborto clandestino es violencia. El aborto clandestino, porque justamente lo que entienden que tiene que existir el derecho a abortar, y esto habíamos hablado el viernes pasado, pero solamente lo consideran si es clandestino. O sea, el aborto es clandestino porque no tenés el derecho a hacerlo. O sea, si tenés el derecho a hacerlo, entonces no es violencia. Eso es lo que creen las mujeres. Pero la realidad es que no solamente es violenta en base a la vida que se está gestando, porque termina directamente con ella, sino que también es invasivo hacia la mujer, y en muchos casos termina provocando la muerte. Acá en Argentina tenemos un caso de una adolescente, Kayla Jones, que ustedes lo habrán escuchado muchísimo, y si no lo escucharon, los invito a que después se sumen al Zoom, porque vamos a estar debatiendo incluso de todo lo que pasó esta semana en base a la presentación, la supuesta presentación del proyecto de legalización del aborto que pretende nuestro presidente de la Nación. Hablando del tema de Kayla, ella justamente muere en el marco de la aplicación del protocolo de ILE, mal denominado ILE, porque para nosotros no es una ILE, no es una interrupción, sino que es netamente acabar con una vida. Kayla justamente muere en este contexto de un protocolo que supuestamente no debía provocarle la muerte, pero se lo provocó. A Kayla fue al centro de salud, le suministraron misoprostol, ella lo tomó después en su casa, tuvo una hemorragia y después terminó falleciendo
en el hospital. Así, muy resumidamente, tiene mucho más detalle el caso, pero pudimos ver cómo el aborto es invasivo hacia la mujer, cómo pone en peligro a la mujer y cómo incluso puede ocasionar la muerte de la mujer, como fue en este caso. Entonces, sea para la mujer, y ni hablar de la vida que está en el vientre, el aborto es violencia extrema. Por eso nosotros combatimos al aborto. No es que nosotros estamos a favor del aborto clandestino, como muchas veces nos dicen. Nosotros estamos convencidos de que el aborto, legal o ilegal, el aborto mata igual y es violencia hacia la mujer, porque pone en peligro a la mujer, pone en peligro su vida. Si quieren, en otra oportunidad podemos, o en el Zoom, podemos hablar justamente de todas las consecuencias físicas que puede traer y las consecuencias psicológicas que puede traer hacia la mujer. Y ni hablar, por supuesto, de que el aborto termina con la vida que está en el vientre, y entonces creo que no hay más acto salvaje, no sé si hay un acto más violento que acabar con la vida, más en el caso de un inocente que no tiene ninguna manera de poder defenderse. Así que bueno, chicos, eso es lo que tenía preparado para hoy. Tengo mucho más, pero bueno, tienen que sumarse al Zoom y ahí vamos a poder seguir debatiendo un poquito más de este tema. Ahora sí, los dejo con Abby. Buenísimo, buenísimo, Dama, lo que estabas ahí compartiendo. Yo más que nada quería hablarles sobre el tema de la prevención. Antes de eso, gracias a los chicos de UNLP que nos invitaron una vez más para poder hablar sobre estos temas, ¿no?, que tanto necesitamos capacitarnos. Bien dijo Nico, como iglesia necesitamos estar atentos, tener conocimiento y no ignorar lo que hoy por hoy está pasando en la sociedad. Así que la verdad, un gusto poder estar acá. Y sumado a lo que decía Dama, la verdad que con ella estábamos hablando, si bien en este espacio claramente estamos hablando respecto de la violencia hacia la mujer, ¿no? Entendemos de que hay violencia de por sí y que la violencia no tiene género. Hablando con ella, mientras hablábamos sobre qué es lo que íbamos a compartirles a ustedes, una selección de temas, Dama decía esto: la violencia no tiene género, y la verdad es que hay violencia hacia los hombres, hay violencia hacia los jóvenes, hay violencia hacia los niños, y la violencia está mal. Pero en este caso queríamos más que nada, justamente, dada esta oportunidad en relación a lo que es las temáticas de las mujeres, poder hablar sobre la violencia hacia la mujer, si bien entendemos también de que hay tal vez más información sobre la violencia hacia la mujer que tal vez sobre la violencia hacia los hombres, hacia los niños y demás, pero también los invitamos a que puedan pasar por las redes sociales de por ejemplo, Coalición de Mujeres Argentinas, que ahí están constantemente también trabajando en relación a lo que es el abuso sexual infantil y demás, el hecho de poder prevenir justamente eso. Aún también cada tipo de violencia estamos en contra de eso. Sobre la trata de personas también estuvimos, justo Coalición estuvo siendo parte de lo que el fin de semana A21, que es un movimiento sobre la trata de personas, estuvimos ahí siendo parte. Entonces los invitamos a que no se queden con lo que estamos acá compartiendo, simplemente que esto los motive a buscar más información, a capacitarse, a ver por lo que hoy está pasando en nuestra nación, y no ignorar como iglesia justamente eso, sino poder estar velando y poder accionar, no solamente orar, sino también accionar. Ahora bien, en relación a esto, lo que estábamos hablando sobre la violencia hacia la mujer, queríamos hablar, contar lo que es este aspecto, ¿no?, lo que es el término que se da a la cuestión de la ley que se considera violencia y demás, pero también hablar sobre la prevención, los indicios, cómo uno puede llegar a distinguir los indicios de violencia, y también desde el lugar de uno que tal vez quiere saber qué puede llegar a hacer en ese caso de que uno encuentra una situación donde una mujer está sufriendo violencia, qué es lo que uno puede llegar a hacer. Así que queremos compartirles sobre eso y motivarlos, la verdad, porque queda muy corto tal vez el tiempo como para poder explayarnos totalmente, pero claramente, como decía Damaris, tenemos el Zoom después, y juntos está muy bueno que juntos nos inquietemos a poder prepararnos, a poder capacitarnos y ver por la necesidad del otro. Así que bueno, prevención, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos prevenir una situación de violencia? Antes que nada, y es algo que realmente me llamaba mucho la atención, es que
realmente hay estudios que muestran que la mujer que sufre violencia, hay factores que la mujer antes de padecer violencia sufre, la cual la lleva a tener un perfil de mayor riesgo para ser maltratada. Es como que presentan características distintas que la lleva a justamente posicionarse en ese lugar donde sufre violencia y tal vez permanece en esa violencia sin tal vez salir de ahí a la primera reacción, a la primera palabra, al primer gesto, al primer golpe y demás. Estos factores de riesgo, y hablamos de la violencia doméstica, porque justamente lo que es la violencia hacia la mujer se da mucho, los casos son mucho más dentro de lo que es las casas, bien como dijo Damaris. Se produce en parejas, eso también es otro de los datos, se produce también dentro de las parejas, dentro de los hogares. La violencia doméstica se produce en parejas de toda clase social. Acá no hay una cuestión de si son ricos, si son pobres, no. En toda clase social, en todas las culturas y en cualquier grupo de edad. Sin importar la edad que tengas, puede que, y esto me llamaba mucho la atención, porque pensar qué es lo que podemos llegar a prevenir, qué es lo que uno puede ver por el otro, por amigos, por amigas, por hermanas, a ver qué es lo que uno puede hacer. Y dice, sin importar la edad, aún así el perfil de mayor riesgo de ser maltratada presenta las siguientes características. Una de ellas, y acá habían varias, pero traté de tomar unas pares para que no tampoco no pasar del tiempo, así ya podemos después ir a Zoom. Una de ellas es la vivencia de violencia doméstica en su familia de origen. La mujer que ya sufrió violencia desde su hogar, en su casa, su infancia, su adolescencia, tiende más a naturalizar eso porque es lo primero que conoció. Como decía Dama, esa primera impresión de tal vez de cómo son las cosas, de la relación entre hombre y mujer. Entonces muchas cosas, hasta que es más grande, no sabe que estaban mal, que no eran buenas, que eso era violencia. Entonces uno de los casos es justamente, y esto está bueno que nosotros también como iglesia, como jóvenes, podamos ver si tal vez hay una visión errónea de nosotras como mujeres hacia los hombres y de los hombres hacia nosotras. Tenemos que esto verlo para, como jóvenes universitarios, si estás en un noviazgo, si estás claramente pensando el día de mañana casarte, está bueno que esto lo trabajemos y que podamos ver para que haya relaciones sanas, para que no haya más violencia en ninguno de los tipos de violencia que estuvo nombrando Damaris. Bien, otra de las cosas es la sumisión y dependencia. La mujer en la relación, en la pareja, en lo que es cualquier tipo de relación, dentro de la casa o fuera de la casa, tiende a no tener voz, tiende a no dar su lugar, a no darse lugar ella misma. Las decisiones siempre las toma el otro. Otra de las cosas, y creo que también habla de lo que es la sumisión y dependencia, es la baja autoestima. Esto es algo para trabajar, todos tenemos que trabajar en esto claramente, el hecho del amor propio. Una mujer que no se valora a sí misma, le da igual entonces si el otro le trata mal. Entonces permite las palabras que son como golpes, permiten las palabras que la dañan, lo deja nomás pasar porque tal vez el hecho de no amarse a sí misma le hace creer de que ella se lo merece, que eso se merece ella misma. Otra de las cosas es el aislamiento. Y cuando hablamos de aislamiento es una persona que tal vez no tiene una participación social de contención, ya sea amistades, ya sea alguna actividad fuera de su casa que la lleve a relacionarse con otras personas, con otra mentalidad, de encontrarse tal vez con personas que le puedan decir, che, lo que estás viviendo no es sano. Entonces, otra de las cosas que puede llegar a provocar o encaminar la situación a que la mujer esté con un perfil mayor de ser una mujer que pueda llegar a padecer violencia es el aislamiento. Es importante reunirnos con gente, es importante estar en contactos con otras personas, es importante hacer actividades y siempre en lo posible poder estar con gente que nos nivele a más. Otra de las cosas es el bajo nivel cultural y habla también de la educación.
tal vez no tener, hay casos de que no tienen nivel primario, secundario, terciario o universitario y demás, y tal vez eso también llega a jugar en contra al momento de que la mujer, también esto tiene que ver con aislamiento, esto tiene que ver con la sumisión y la dependencia, esto tiene que ver con la baja autoestima, se correlacionan cada una de estas. Y otro de los casos que también es importante es que también otro de los factores de riesgo puede ser el consumo de alcohol y drogas, que sí, que si ustedes tal vez conocen a algún familiar, alguna vecina o en la propia casa tal vez esté pasando esto, sean conscientes de que eso produce una alteración, y esto lo sabemos, ¿no? Pero eso lleva a que la persona no tenga el dominio sobre sí misma y no pueda medirse, y esto provoca todavía más una mayor posibilidad de que haya violencia en la casa. Bien, producto de todo eso podemos ver cómo a partir de estos factores de riesgo donde la mujer se va, no es que ella misma decida encaminarse, sino que hay distintas cosas que tal vez la mujer no es consciente, o el hombre también no es consciente, que lo llevan justamente a ser quien agrede o ser la víctima. Y este es como el ciclo de violencia, donde acá en este caso es una pareja, en lo que el dibujo que podemos ver. En el primer paso arranca que puede empezar con burlas sobre lo que hablas, sobre lo que haces, hay gritos, amenazas bajo la excusa de que haces las cosas mal. Hay acá mucha psicología en tema de todas las palabras malas, todas las palabras que salen y golpean a la mujer, pero que esas palabras afecten a la mujer habla también de que la mujer tiene una baja autoestima. Una mujer que tiene una autoestima sana sabe decir, no, no es así, y vos no me vas a volver a hablar así porque no es verdad, y corta esa relación o hace algo para defenderse, no lo permite. Entonces es importante, por eso recalco otra vez lo del tema de sanar la estima de uno. Es importante que trabajemos esto, así no permitimos que haya violencia en ninguno de los tipos. Después sigue, dice, se empieza a empeorar, sucede lo que es la explosión violenta, que sin importar si hiciste algo o hiciste cosas como para evitar ese enojo de la otra persona, llega el momento de la agresión. Llega el momento de que por uno u otro motivo se enoja y físicamente puede llegar a agredirte. Pero después de eso, acá entra como la etapa de la luna de miel, donde al parecer pide perdón, se disculpa y demás. Y esto no digo que sea falso, porque la verdad escuchamos testimonios de mujeres que están trabajando están dando lo que es la prevención terciaria de lo que es la violencia hacia la mujer, trabajando con hombres agresores, porque entendemos de que no todos los hombres, y que no todos los hombres lo hacen intencionalmente, sino que muchos también fueron víctimas del machismo aprendido en la casa, aprendido por tanto tiempo en los hogares. Entonces, acá no es una cuestión de que odiamos a los hombres y que los hombres esto y los hombres aquellos, no, lo hablamos de una cuestión de que sí, hay datos que dicen de que sí, esto es así, no lo decimos para fomentar el odio, para nada, eso no nos corresponde, y no es así, lo hablamos de un lugar de sanidad y que queremos ver a nuestras generaciones libres y sanas y puedan vivir así relacionándose. Entonces, hablamos de que después de la violencia, acá en lo que es la etapa de la luna de miel, después de la violencia, el agresor pide perdón y que tal vez lo vuelva a hacer, y esto realmente era algo que escuchaba de un testimonio de una mujer que justamente trabaja con los hombres que fueron que agredieron a sus mujeres y demás, y dice, no es que sea falso su perdón, sino que no sabe que tiene un problema del manejo de sus emociones, que tiene un problema de ira. Hay casos y casos claramente. Entonces promete que no va a volver a actuar así, entonces la mujer cree que la relación va a cambiar y vuelve a confiar, vuelve a intentarlo, se queda. Algo que decía también esta mujer, María Baloy, que es una mujer que trabaja en lo que es el Centro de Apoyo a la Familia, y trabaja en el tema de lo que es la restauración, porque ella misma decía, no es acá la cuestión de que las relaciones sean, o las familias sean destruidas, no, sino que justamente trabajamos en la prevención primaria, que ahora lo vamos a ver,
donde hablamos con los adolescentes, con los niños, con los matrimonios jóvenes, y lo que buscamos es que todas estas cosas se mejoren, porque todos en cierto punto aprendimos cosas mal y necesitamos desaprender para aprender de una manera sana a relacionarnos. Entonces, esto comienza, dice, la luna, empieza con la acumulación de tensión, explosión violenta, luna de miel, y se repite constantemente. ¿Qué es lo que para ese ciclo de violencia? La denuncia, o el decir basta. ¿Y cómo se puede llegar a eso también, no? Antes de seguir con esa parte, acá es como que busqué lo que es un violentómetro, que se utiliza bastante como para que, no sé, hay distintas medidas respecto a ver en qué lugar de violencia se puede llegar a estar una persona. O tal vez, creo que tal vez todos en cierto punto sufrimos violencia, pero llegaron casos mucho más fuertes hoy en día. Hoy lo podemos ver con los datos también que tuvimos respecto a lo que decía Damaris, a homicidios y demás. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, que todo puede comenzar como bromas hirientes, con el chantaje, con el engaño, la mentira, con los celos, con la culpa, esto de culpabilizar al otro, esto de descalificar, de ridiculizar, ofender, humillar en público, amenazar también. Después, otro estado de alerta es cuando empieza a controlar y prohibir cosas, cuando empieza a destruir los artículos personales, cuando empieza a golpear jugando, cuando empieza a pellizcar, cuando empieza a cachetear, empieza a espiar obsesivamente o a patear. Eso no es normal. Y tal vez se considere que sí en muchos aspectos, porque me crucé con personas que lo consideran normal, pero es necesario que en estas cosas seamos cuidadosos, seamos muy cuidadosos. Y urgente, donde claramente la persona que esté viendo esto, que le está pasando esto, o sabe de alguien, está en el estado de realmente de urgencia, que necesita ayuda y que necesita pedir ayuda, es cuando el maltrato es psicológico, con muchos verbos de por medio, con lesiones físicamente, provocar un miedo intenso, donde provoca aún más todavía un aislamiento de la mujer, amenazar de muerte con objetos y armas, forzar una relación sexual, abuso sexual, violar, mutilar, hasta que llega lo peor, en lo peor de los casos, la muerte. Entonces, esto es como para que tengan en cuenta cuáles son este tipo de violencias, cómo comienza todo, muy sutil. Entonces, no es estar paranoico, sino ser cuidadoso, porque creo que todos queremos tener relaciones sanas, entonces hay que aprender, desaprender y aprender. Bien, la prevención. Hay un Plan Nacional de Acción para la Prevención y Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que tiene que ver justamente con esta ley que nos decía Damaris, la ley 26.485, lo pueden buscar en internet, y en caso de que quieran después se los puedo compartir, me contactan con los chicos. El objetivo general de este Plan Nacional de Acción contra la Violencia hacia las mujeres es promover la transformación de patrones culturales que naturalizan la violencia contra las mujeres. ¿A través de qué medios? A través de la educación, a través de la salud, a través de la comunicación y a través del trabajo. ¿Cómo? A través de la educación. Cuando leía esto, mayormente nosotros no lo compartimos como hijos de Dios y entendemos cuáles son las doctrinas básicas de la palabra de Dios, cuál es la sana doctrina, y no compartimos porque tenía mucho enfoque a lo que es la perspectiva de género. Cuando leía esto en relación a la educación, está muy atravesado por lo que es la perspectiva de género, pero lo que sí compartimos es que entendemos la necesidad de no promover la desigualdad entre hombre y mujer en la educación, y ahí recalco hombre y mujer. Bien, en la salud se necesita y se promueve lo que es el efectivo cumplimiento de protocolos para la detección primaria de la violencia. Cuando una mujer llega a un establecimiento de salud, que realmente estén preparados y que cumplan los protocolos que hay para que eso se detecte y se denuncie. Porque hay muchas mujeres que tal vez llegan y no reciben tal vez la atención necesaria o específica en lo social, en el acompañamiento, como para, porque en muchos de los casos la mujer que llega en violencia y no denuncia es porque justamente ya está tan metida
dentro de lo que es la baja autoestima, dentro de lo que es la falta de amor, dentro de las palabras que la atraviesan por justamente esa falta de amor propio, y entra en una situación donde le cuesta salir y no puede salir por ella misma. Muy bien, la comunicación, la implementación de campañas masivas de concientización y compromiso de acción ciudadana. La difusión de la línea 144, que justamente, más adelante les voy a comentar específicamente para qué, producción y difusión de información accesible sobre los derechos humanos y de las mujeres. Y en el trabajo, el profundizar la desnaturalización de prácticas sexistas en el ámbito laboral y sindical. Eso quiere decir de que no se piense en la mujer como para un rol, como decía Dama, dentro de lo que es el trabajo en este caso, sino que pueda haber una claridad respecto a la igualdad en términos de trabajo, tanto en el hombre como en la mujer. Bien, y acá vamos a ver lo que estaba comentando sobre lo que es la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. En la prevención primaria hay intervenciones dirigidas justamente a prevenir totalmente la violencia antes de que ocurra, antes de que haya siquiera una simple noción de que va a haber violencia. El objetivo es atacar contra la violencia y no reaccionar a lo que ya pasó. Entonces, escuchaba a esta mujer que está trabajando también con los hombres y decía que en la atención primaria lo que se hace es trabajar con los niños, los adolescentes, los jóvenes y matrimonios jóvenes, justamente viendo estas reacciones, ¿no? Estos conceptos en la mente de los niños, de los adolescentes, de lo que ellos viven en sus casas, cómo ellos entienden el valor de la mujer o el valor del hombre, el valor de la vida, y se trabaja desde ese lugar. También con intervenciones dirigidas a prevenir también dirigidos, a la difusión de los derechos de la mujer, acciones para la promoción de la equidad y los derechos humanos, sensibilidad de la comunidad, también la sensibilidad de la comunidad, que es importante, porque si no somos indiferentes a lo que pasa a nuestro alrededor, si somos indiferentes simplemente las cosas pasan y no actuamos, no haríamos nada si, no sé, si ahora yo empiezo a escuchar acá al lado que alguien está golpeando a una mujer o alguien está golpeando a otra persona. Entonces, es importante. Y la capacitación del personal sanitario sobre la violencia contra las mujeres. La prevención secundaria, y tiene que ver la prevención secundaria con intervenciones centradas en las respuestas más inmediatas para detener la violencia. En este caso, la violencia ya está ahí. La violencia tal vez es la verbal, tal vez es la psicológica, tal vez no es golpe, pero sí es violencia. Por ejemplo, en lo que es la salud, la atención prehospitalaria, tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual después de una violación, detección temprana de casos de violencia y capacitación del personal sanitario para detectar el maltrato. Y en este caso se sigue trabajando tanto en la prevención primaria y secundaria con los niños, los adolescentes, los jóvenes, los matrimonios jóvenes y demás. En la prevención terciaria, ahí ya hay intervenciones centradas en la atención a largo plazo, cuando ya pasaron los actos violentos, pero se piensa aún así en el acompañamiento, en la atención a largo plazo. Por ejemplo, el consejo, la atención individual de, por ejemplo, lo que es en el área de la salud, un médico especializado en el área ya sea salud, ya sea psicológico, en la rehabilitación y reintegración de la víctima, que ya esa persona pueda volver a sociabilizar, que pueda volver a tener una calidad de vida. Y esto justamente hablábamos nosotras como mujeres que no hablamos desde el odio ni desde el dolor, sino desde un lugar donde queremos que nuestras mujeres, los hombres, los niños, los jóvenes sean sanos y puedan vivir en esa sanidad, en esa libertad, en esa verdad, en ese amor que a nosotros como cristianos nos caracteriza por la vida de Cristo, por lo que Cristo hizo en la cruz, ¿no? Entonces hay muchas cosas que necesitamos aprender. Reintegración de la víctima, atención para reducir los traumas o la discapacidad de larga duración asociados con la violencia. Se trabaja también, en este caso, en lo que es la prevención terciaria, con el agresor. Se trata de justamente no poner
en situación de alejarnos o de ver con odio al agresor, sino también verlo como un alma que necesita totalmente de Dios. Un alma que necesita ser transformada, un alma que necesita del amor de Dios, un alma que necesita, hoy por hoy, como hijos de Dios, gente entendida, realmente en relación a esto, escuchaba el otro día una mujer que se llama Samantha Sacaba, que es licenciada en sociología, y esta mujer me decía que ella ayudaba tanto a la mujer, o sea, acompañaba a la mujer que en estado vulnerable, que sufrió violencia, pero también iba a los pabellones en las cárceles con los hombres que provocaron la violencia, que fueron agresores, y que a ambos los sirve por igual, y que a ambos le da el mismo amor. Y muchos se preguntaban, le preguntaban a ella, pero ¿cómo puede ser? ¿No te da cosa ir al pabellón, estar con las personas que hicieron esto y esto y aquello? Y ella le dice, ¿quién soy yo para decir quién se merece amor y quién no? Entonces, nosotros como iglesia no tomar una postura, si bien hay cosas que duelen y que cuestan, pero pedir que nuestra mirada sea la mirada de Cristo sobre la iglesia, que sea la mirada de Cristo sobre los perdidos, sobre aquellas personas que necesitan de Dios. Así que realmente admiré el trabajo de esta mujer y también de María Baloy, que comentaba que trabajaba con los agresores. Así que eso es como lo que iba a decirles al respecto. Muy bien, ¿cómo puedo ayudar si conozco un caso de violencia? Y acá seguimos con el tema del acompañamiento, pero en este caso es en relación a lo que es la violencia hacia la mujer justamente. Y el acompañamiento a la mujer en estado vulnerable, la verdad que así también como hablaba el viernes pasado Dama, que produce ese efectivo, que realmente pasan cosas así como ella comentaba después, como hubo nacimientos también, y cuántos nacimientos también lo compartió el viernes pasado en este espacio, cuántos nacimientos a través del acompañamiento en la Red Nacional de Acompañamiento donde ella está, nacieron bebés y demás, hubo respuesta a través del acompañamiento. Entonces acá también podemos ver la importancia de poder estar con la persona que lo necesita. ¿Cómo podemos hacerlo? Primero que es importante dejar a un lado los prejuicios, dejar a un lado los mitos respecto al tema de la violencia, el tema de la mujer, el tema del hombre, dejar a un lado los prejuicios y realmente aprender a ver a través de ojos de amor. Y eso entendemos nosotros que solamente lo podemos hacer viendo a través de los ojos de Dios, nada más. Dejando a un lado los prejuicios, capacitándonos para saber de qué manera enfrentar cada situación. Esto es muy importante porque tal vez no te paguen por hacer esto, pero vos sabés que estás dando tu vida en servicio por la necesidad del otro. Entonces, acá lo abro porque estamos acá, bueno, seguramente del otro lado tal vez haya alguien que no comparta la fe y demás, pero aún así espero que entiendas esto, que de nosotros, de nuestro lugar, no hay manera que podamos entender cómo acompañar o cómo servir o cómo hacer, pero a través de que nosotros vemos a Jesús o vemos lo que nosotros creemos, vemos a través del amor que Jesús tiene con nosotros, podemos al mismo tiempo dar de lo que recibimos. Bien, otra de las cosas es derribando mitos respecto a la violencia. Por ejemplo, si no le pega, no es violencia. Y esto se vio mucho y es como fue algo un verso que tal vez se difundió bastante, y aún también un montón de otras cosas respecto a la violencia. Esto también se internalizó mucho dentro de la mujer que es víctima, que pasa estas situaciones, pero es muy, muy distinto para la persona que está afuera, y tan importante de que no tenga estas paredes de prejuicios, de mitos, que no le permitan a poder ayudarle a la mujer, sino que justamente todo eso necesitamos dejarlo a un lado y aprender a ver por el otro, como si fuéramos nosotros mismos, como si la otra persona que está pasando esa situación fuéramos nosotros. Bien, otra de las cosas es conteniéndola en la preparación emocional antes de denunciar, porque la mujer necesita, y no es que tipo vemos que la mujer está siendo súper agredida y
y le decimos de una, pero denunciar esto y aquello, y es como que nosotros mismos nos sale, en vez de hacerlo con una manera calma y demás, no, esa mujer necesita entender el por qué va a denunciar, el por qué va a tomar esa decisión, que va a cortar los lazos totalmente con la persona que seguramente tuvo alguna relación, que seguramente amó, que seguramente entregó su corazón, entregó su confianza y demás. La mujer que está en esa situación, como había dicho hace un ratito, le cuesta mucho entender muchas cosas porque ni siquiera se está viendo a sí misma con valor. Entonces, el que la acompaña tiene que ser consciente de cómo la mujer está viendo, de cómo la mujer está viviendo, no pararse desde el lugar propio de uno, de que yo estoy viendo y me desespera y que quiero, no sé, hacer un montón de cosas con mis propias fuerzas, pero hay que ver por lo que a esa mujer le está pasando y hacerle entender la necesidad de que ella tome una decisión, hacerle ver el valor que ella tiene, hacerle plantearle otra postura, otra perspectiva de la situación que está pasando. Otra de las cosas que tiene que tener el que la acompaña a una mujer que está pasando violencia es que tiene que ser radical. ¿Qué quiere decir? Que si esa mujer decide no denunciar, pero cada vez las cosas se están poniendo peor, esa persona tiene que tomar la decisión de justamente denunciar a la persona. Y es una decisión radical, pero sí tiene que hacerlo, porque podría terminar en una situación mucho peor, como estábamos viendo, en la muerte misma. Y es importante eso. Y otra de las cosas es denunciar y hacer escuchar la voz de la víctima. Es importante. Y en esto realmente, si bien es importante que, por ejemplo, la primera cosa que puse ahí, lo primero que escribí es que nos capacitemos para saber de qué manera enfrentar cada situación, pero esto no quiere decir de que si, bueno, yo estoy escuchando que mi vecino le está golpeando a la mujer o que, no sé, está pasando una situación de violencia tanto en la casa de al lado como en la calle o donde sea, eso no quiere decir de que porque yo no esté capacitado, porque no hice un curso, no voy a hacer algo. O sea, el que acompaña decide tomar, aún a pesar de que muchas cosas no sabe, la posta y decir, acá estoy para servirte, acá estoy mujer para servirte en esta situación. Muy bien. Ahí les comparto unos espacios, pocos espacios, la verdad, después, si quieren, se ponen en contacto con nosotros o nosotros les pasamos a los chicos bien, todavía más datos sobre qué lugares ustedes pueden estar capacitándose y accionar a través de las redes sociales. Ahora están haciendo todo de manera online, claramente, por Zoom, por Instagram Live y demás. En este caso, nosotras junto con Dama estamos en Coalición de Mujeres Argentinas, donde se están dando la lucha por muchas causas, no solamente por el tema de la vida, por la familia, por el tema de una educación sana que no tenga que ver atravesado por la ideología de género y demás, tantas luchas que hoy por hoy nos toca atravesar y realmente hay mucho material para poder aprender y poder acompañar a la mujer para poder estar y servir y también estar preparado, tener herramientas claras y sólidas para poder hacerlo. Otra de los lugares es el Centro de Ayuda a la Familia, que también están trabajando, en este caso, con los hombres también que fueron agresores y demás, y están teniendo realmente una disponibilidad en el contenido muy bueno. Estaría bueno que si pueden ponerse en contacto con ellos, pueden buscarlo en Facebook. Y claramente comparto estas dos, tanto Coalición de Mujeres Argentinas como Centro de Ayuda a la Familia, como movimientos, organizaciones que están dando los primeros pasos. Y digo esto porque realmente hay mucha gente que está siendo pionera hoy en ayudar en aquello que por mucho tiempo la iglesia no ayudó. Entonces, si vos estás del otro lado y realmente querés hacer algo, te invito a que te prepares a tal vez no saber muy bien cómo, pero sí estar dispuesto a hacer lo que Dios quiere que vos hagas en este tiempo, como hijo de Dios, que la creación realmente espera la manifestación de los hijos de Dios, clama, gime por eso. Entonces, ahí les presento uno de los espacios que tienen y otro de los espacios más a nivel del gobierno de Buenos Aires. Hay justamente después de última se los paso también, hay programas contra la violencia.
está en el caso del agresor, está en el noviazgo juvenil, hay varios programas que están bastante buenos, entonces pueden estar pasándose ahí por la página del gobierno de Buenos Aires. Bien, ahí puse una frase: que el amor no quede en palabras, miremos por el otro. Y ya casi terminando, si estás del otro lado y tal vez sufrís violencia y no sabes con quién comunicarte y demás, si bien acá en las otras diapositivas pasé lo que es Coalición de Mujeres Argentinas, Centro de Ayuda a la Familia, donde tal vez vas a encontrar, si vos les escribís por Facebook, escribís por las redes sociales, te pueden dar una respuesta también ante la situación que estás pasando y ver de qué manera poder ayudarte. También están estas líneas que son en sí son nacionales, ya están preparadas específicamente también para esto, también está ahí el número en WhatsApp. La línea 144 brinda atención, asesoramiento y contención para situaciones de violencia, la 137 para cualquier persona que sea víctima o tenga conocimiento de una situación de violencia. Muy bien. Ahí está, esta me está diciendo algo. Dama me está diciendo que No Más Violencia también trabaja en función de establecer la cultura de paz. Muy bien, No Más Violencia, www.nomasviolencia.org. Muy bien, gracias Dama ahí por el dato. Muy bien, y el WhatsApp ahí está. Eso es disponible, pero desde el gobierno de Buenos Aires y de lo que es nacional, lo que es Argentina. Lo que le había compartido anteriormente también es otro espacio para tal vez en cuanto a la fe y demás, si ustedes no saben cómo abordarlo, pueden escribir en las redes sociales de Coalición, en las redes sociales del Centro de Ayuda a la Familia, y van a estar comunicándose con ustedes en la medida de lo posible rápido. Muy bien, y acá, ya terminando, ahora sí, quería compartirles este versículo que realmente venía a mi mente cuando estaba estudiando sobre estos temas y viendo cada vez más todavía cómo en estos días todas las cosas están avanzando de manera tan rápida en relación al tema del aborto, en relación a la ideología de género, en relación a todo, a la trata de personas, en relación a, no sé, hay tantas cosas, chicos, donde realmente lo que hace falta, como hablaba con una de las mujeres, lo que hace falta es obreros. Lo que hace falta es gente que esté dispuesta a dar su vida por Cristo primero, porque entendemos que para los que tengan la carga, Él nos está llamando también a ocupar espacios en la sociedad donde tal vez la iglesia por mucho tiempo, no tal vez, no que la iglesia por mucho tiempo estuvo dormida y no ocupó esos lugares. Y venía este versículo a mi mente donde Jesús habla de los últimos tiempos en Mateo 24:12, donde dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y cuando leemos este versículo tal vez pensamos, el amor de muchos, la maldad de los otros se multiplica, podemos ver a nivel nacional, a nivel global, cómo realmente, y lo podemos ver porque hablamos de violencia hacia la mujer, hablamos del tema del aborto, se multiplicó la maldad, sí, y dice también que el amor de muchos se enfriará. Y en eso realmente me chocaba a mí, pero bien, en el buen sentido, que el hecho de ser indiferente hacia lo que está pasando, hacia la violencia hacia la mujer, hacia el tema del aborto, hacia lo que está pasando a nivel nacional, habla de ese amor que se enfrió. La indiferencia de nosotros como iglesia, la indiferencia de nosotros como hijos de Dios a estos temas, a esto que afecta a nuestra sociedad, que afecta a los ciudadanos, y nosotros somos ciudadanos, somos parte hoy por hoy de esta tierra, estamos en esta nación, si estamos siendo indiferentes a lo que pasa acá al lado, en los vecinos, lo que pasa en la calle, lo que pasa en cada casa, entonces realmente el amor se está enfriando. Entonces nos podemos mirar por afuera y decir, ok, la maldad se está multiplicando, pero ver por el otro si el amor del otro se enfrió y solamente entenderlo en un sentido eclesiástico esto, no, sino que hagamos como un examen acá adentro, una introspección y ver
estoy siendo indiferente ante esa mujer que está siendo golpeada, o ante ese hombre que está siendo golpeado, ante ese niño que está siendo abusado, ante tantos números de casos de violencia hacia la mujer, ante esto que se está ya queriendo llevar y que se quiere dar lo del tema del aborto. Estoy siendo indiferente a eso, entonces tengo que ver si mi amor se enfrió, si realmente no estoy amando. Entonces no dejemos que el amor que viene de Dios, que viene de Él, se apague en nosotros. Que sí puede multiplicarse la maldad en el mundo, pero nosotros no, porque somos sus hijos y ardemos en amor por Él, y porque amamos a Él, Él nos comparte su corazón, nos comparte lo que a Él le duele, y sé que le duele también lo que está pasando en Argentina. Así que bueno, chicos, eso es lo que quería compartirles y incentivarlos, bueno, a que puedan estar sumándose ahora en el Zoom. Así que gracias por este espacio, honrada de poder estar acá compartiendo esto con ustedes. Amén. Gracias, Avi, gracias, Dama. La verdad que es impresionante y bueno, ya podemos ir moviéndonos al Zoom. Vamos a hacer una oración para cerrar este tiempo, sobre todo por todo esto que estuvimos hablando. Y si no conoces a Dios, como decía Avi, si no tuviste una experiencia de fe con Jesús, queremos invitarte a hacerlo. Lo único que tenés que hacer es aceptar el sacrificio que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros, es tener este tiempo de calidad con Él. Queremos contarte que en Él hay esperanza, que el amor de Él llena todos esos espacios vacíos del corazón los llena Él. Y Él una vez hace 2000 años, más de 2000 años, murió por tu vida, murió por vos. Y hoy quiere darte vida en abundancia y vida eterna. Quiere perdonar tus pecados, quiere llenar tu corazón de vida y darte una nueva oportunidad. Así que te invito a que puedas estar orando de la misma manera en la que oro yo te voy a estar guiando, pero es una oración, orar es hablar con Dios, es una charla entre vos y Dios en este momento. Cerrá tus ojos ahí donde estás y podés repetir conmigo: Padre, te pido perdón por mis pecados. Vengo a vos arrepentido, arrepentida. Reconozco que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente para que mis pecados sean perdonados. Hoy quiero que anotes mi nombre en el libro de la vida y que me declares tu hijo, tu hija. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Bienvenido a mi corazón. Amén. Amén. Bueno, nos vamos entonces a ver, ahí está el botoncito. Nos vamos entonces al Zoom. Dios los bendiga muchísimo y